a doblar las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cedido la desesperación. Espérame en el cielo, En realidad no eran muertos, eran entierros. Los entierros tapaban a los muertos. Solo veíamos el rito, un dibujo, una película lenta que nos parecía muy triste porque nadie alzaba la voz. Todos tenían el gesto muy serio y solamente se dirigían a nosotros para apartarnos. Luego vimos muchos otros. Por entonces no. Entonces tratábamos de saber cómo era eso de morirse. ¿Te acuerdas, Marcelín? ¡Mentira! ¿Y ustedes? ¿Saben cómo es eso de morirse? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Te acuerdas cuando íbamos al catecismo y nos sentábamos en los bancos de la iglesia? Mientras usted nos explicaba lo que era la otra vida en el paraíso. Pues como no sabía lo que es el paraíso, se lo me pregunté al Mosé. Mosé, ¿qué es el paraíso? Ay, hijo mío, el paraíso no es fácil de explicar a las criaturas. El paraíso es cuando llegas a viejo y te mueres. Si has sido buen chico, te suben al cielo, rodeado de ángeles por todas partes, que te cantan y te aman. Y el Señor desde lo alto te bendice y reza. Eso es el paraíso. Pero entonces, ¡Dios vuela también! Sacrilegio, hija mía. Dios aguanta solo. Pero Mosé, ¿es que está pegado al pecho? No, hija mía, sacrilegio. Dios aguanta solo por la gracia divina, con el niño Jesús en sus brazos y con su mujer, que se llama María. Por eso le decimos la Virgen María. Entendía porque a María, la mujer de nuestro Señor, le llamaban así. Sí, es que se llama María. Lo que no entiendo es que le llamara Virgen María. A ver, no sé. Porque a María, la mujer de nuestro Señor, le llamamos Virgen María y no llamamos Virgen María a la mujer del carnicero, que también se llama María. Esto es un sacrilegio a otros locos, hijo mío. La mujer del carnicero no se sabe seguro si subirá al cielo. Y en el supuesto caso que subiera, no sería ella la que subiría, sino que sería su alma la que subiría al cielo. Pero yo no sé qué es esa cosa de alma. No sé qué es el alma. El alma, hija mía, no es fácil de explicar. Es algo que existe y que no se ve y que se sube al cielo cuando se ha sido viejo. Bueno, si ha sido buena chica, ¿eh? Eso es una cosa que no se ve, pero que realmente existe. Porque cuando se va al cielo es cuando es el viejo. Que sea un buen chico. Para que parece una adivinanza, Mosé. No, hijo mío, no. No es una adivinanza. Es el alma. El alma. Una cosa indescriptible de lo que existe. El alma. Pero Mosé, yo no sabía que era eso de alma. Y ni si también la gente tiene todo el mundo alma. Mosé, ¿todo el mundo tiene alma? Pues claro, hija mía. ¿Por qué no había de tener todo el mundo alma? Mosé, ¿qué fue eso? ¿Tiene alma? Claro que sí, hijo mío. ¿Por qué no va a tener el alma el forestal, hijo mío? ¡Ya! ¡El forestal tiene alma! Ya me lo imagino. Con la bola del plato, la escopeta, y la escopeta a apuntar.
y al carnicero os imagináis, con los cuchillos. ¡Silencio! Y la carnicera también, con sus alas subiendo al cielo. Y la ayudante del carnicero con su pecho y todo bien al cielo. Y el carnicero con la carnicera. Y el carnicero con los cuchillos. Y la carnicera contando las perras detrás del mostrador. Y todos subiendo al cielo. Y todo el mundo diciendo adiós, adiós, mandándonos alguna postal. Y también, y todo el mundo despidiéndose. Adiós, adiós, sacando sus pañuelos de papel. Adiós, adiós, adiós. Mira lo que me encuentro aquí. La carnicera. Dame este cuchillo, porque ¿sabes qué? A José le voy a cortar la visita. Y mira la carnicera cómo va subiendo al cielo. Y Gasparillo mientras mirando a través de unos cristales de humo. Y la gente mirando a través del hueco de la carnicería y diciendo, ¡hostia! ¿Y dónde compraremos la carne ahora? Porque todo el mundo tiene un alma. Hasta que comimos los cerillos pequeños el carnicero. Que a mí me gustaba mucho ir a saltar y jugar con el terrorismo. Y si que me viera el carnicero y la carnicera, que nos pegaba con la palata, que voy a jugar con los animales. Oye, oye, los conejos y los tocinos tienen alma, y las gallinas y el pollo. No es comida. Los gallinos y los pollos y los cerditos no tienen alma, porque no se la merecen. Porque eso es Porque Dios, la misericordia, no ha creído conveniente dárselas. Y yo que me sabía que era eso de la misericordia. Claro, lo que no puedo entender es por qué no pueden tener alma los conejos y los tocinos. Las gallinas que parecen total. Pero los tocinos y los conejos, ¿por qué no? Porque si Dios no ha querido darles el alma es porque evidentemente se la merecen, hijo mío. ¿Y por qué no se la merecen? Porque no ha querido darles. Bueno, Mosén, entonces, si las gallinas y los tocinos no tienen alma, es que no tiene alma todo el mundo, pues. Claro que no tiene alma, nadie tiene alma. Nadie. Hijo mío, todo el mundo, el forestal tiene alma. Y todo el mundo, ¿no te enteras? El forestal tiene alma, hijo mío. Los que no tienen alma son los animales. Y esos forman parte de la creación, que no es lo mismo que pertenecer a las criaturas. ¿Y los animales de qué forman parte? De los animales, ya te lo he dicho, hijo mío. De los animales. Pero ya los veces, muchachos, los animales forman parte de la creación. Pues sí, ¿qué es la creación? La creación, hijo mío, es cuando Dios creó el cielo en 7 días. No, en 6, porque ya lo dijo Dios, que el séptimo es para descansar. Y al principio era toda oscuridad. Y Dios encendió una vela para dejarlo todo terminado en 6 días. Porque ya lo dijo Dios, hijo mío, que el domingo es para descansar, para rezar y para ir a misa. ¡Hostias! A mí me parecía que todo era demasiado para 6 días. Claro, ha ido tan deprisa, que no le ha dado tiempo de darle el alma a los conejos, ni siquiera a los que no gustan nada, ni siquiera a los tocinitos que tampoco hacen mal a nadie. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? ¡Que Dios es un chapucero!